Buenas, mi nombre es María Camila Levete Fuentes y en el día de hoy, juntos con mis compañeros, que posteriormente nombraré, venimos a hablarles sobre un tema muy interesante, sobre lo que es un contrato mercantil y en su defecto, los tipos de contratos mercantiles que existen. Mi grupo está conformado por Esteban Beleño, Litsi Damián, Brian Orcasitas y Nellis González. Iniciamos refiriéndonos a lo que es un contrato mercantil y conceptualizándonos más un poco sobre dicho contrato, que también se le conoce como contrato comercial. Según el Código de Comercio, el contrato mercantil establece que son aquellos por los que varias personas se obligan a producir o transferir derechos y obligaciones de naturaleza jurídica. En los contratos mercantiles, por lo general, se tienen que ser bilaterales, es decir, se tiene que tener el consentimiento de ambas partes. En primera instancia tenemos el vendedor, que es el que transfiere el derecho de dominio del producto a vender, y el comprador, que es quien recibe dicho beneficio. Por lo general también los contratos mercantiles se llevan a cabo de manera lucrativa, y para que un contrato mercantil o comercial sea aplicado tienen que verse involucrados actos de comercio. Pasamos a los que son las características. Y la primera característica es que son reales, solemnes o consensuales. Se considera que es real porque existe una tradición o entrega del producto a comercializar o a vender. Y consensual porque para su realización debió existir el consentimiento de ambas partes, que era lo que anteriormente mencionaba, de que para que exista un contrato mercantil debe haber consentimiento de ambas partes para que se dé dicho o se efectúe dicha operación comercial. Pasamos a lo que son los tipos de contratos mercantiles, y principalmente tenemos el de compraventa mercantil, que nos dice que la compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra pagarla en dinero. Dinero que el comprador por la cosa vendida se llama precio. Como muy bien lo dije, el contrato de compraventa es muy sencillo. Existe dos sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es quien transfiere el dominio o el producto a comercializar, y el sujeto pasivo, que es quien recibe el beneficio por medio del producto o servicio a consumir. Entonces tenemos que tener claro de que estos tipos de contratos obligatoriamente tienen que ser bilaterales para que se den. Damián, y hoy les vengo a explicar 3 tipos de contratos. El primer contrato, como lo ven en la diapositiva, es el contrato de permuta. Bueno, este contrato es un contrato por el cual cada una de las partes se obliga a dar el derecho de propiedad de una cosa para recibir el derecho de dominio de otra. También se puede hacer un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a entregar el dominio de una cosa y una suma de dinero. Pero cabe aclarar que en algunas legislaciones, si la parte en numerario es superior o igual al del valor de la cosa, el contrato se puede considerar en una compraventa. A ver, las características de este contrato son las siguientes. Es un contrato de carácter consensual, bilateral y recíproco. Además, este también se caracteriza por tratarse de un acuerdo oneroso que implica la trasladación del dominio de cada una de las cosas permutadas. El segundo contrato que les voy a explicar es el contrato de transporte.
Transporte terrestre. A ver, este contrato es un contrato, hay que tener claro que este es un contrato de acto mercantil. Bueno, como es un contrato de acto mercantil por el cual una persona denominada transportista o portadora se obliga a trasladar por tierra a personas o bienes de un lugar a otro por cuenta de un cargador a cambio del pago de una numeración. El contrato mercantil se reputará como mercantil cuando cuando tenga por objeto mercaderías o cuales quieran efectos de comercio, o también siendo cualquier sujeto. El segundo es que sea un comerciante, el portador, o que se dedica habitualmente a verificar transportadores para el público. Los derechos y obligaciones del cargador son entregar las mercancías en las condiciones y lugar y tiempo convenientes, dar los documentos necesarios fiscales como municipales para el libre tránsito y pasajes de la carga, entre otros. Bueno, el otro contrato que les voy a explicar es el contrato de seguro. El contrato de seguro es un contrato bilateral en que una de las partes, como el asegurador, asume el riesgo de quien toma el seguro. La aseguradora responde el riesgo que suele decidir quién es el amparado por el contrato de seguro. Este contrato, el tomador contrata con la aseguradora para que éste asuma las consecuencias civiles y patrimoniales. El contrato de seguro permite al tomar del seguro liberarse de las consecuencias de un infortunio mediante al pago de una prima, siempre dentro de los límites de quien se encuentra en las pólizas. Bueno, las características que tiene el contrato es que es consensual, que es bilateral, oneroso y aleatorio, y la última es que es de ejecución sucesiva. Bueno, eso es todo, gracias. Buenas, mi nombre es Esteban David Beleño. Hoy le vengo a hablar sobre el contrato de fianza. El contrato de fianza es un contrato por medio del cual una persona denominada fiadora se obliga a responder por la obligación del deudor principal. Es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el creador cumplirla en todo o en parte. Si el deudor principal no cumple con la deuda. ¿De qué forma se puede construir el contrato de fianza? Se pueden construir de tres formas, que son: primero, por convención, es la que se da por el contrato. Segundo, por la ley. Tercero, por la orden judicial. También podemos tener un ejemplo que son los pagos de alquiler, también los depósitos o a crédito. Contrato de comercio marítimo. El artículo 1578. Prueba escrita. El contrato de transporte marítimo se probará por escrito, salvo que se trate de transporte de embarcaciones menores, caso en el cual se estará dispuesto en el reglamento. El transporte por el mar se puede contratar de dos formas muy distintas. El primero, el contrato por póliza de fletamento. Segundo, el contrato por conocimiento de embrague. Ahora, pagarés, letras de cambio, carta de crédito y cheques. Pagaré. En el artículo 709 el contenido. El pagaré del contener, además de los requisitos que establece el artículo 621, son los siguientes. Primero, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Segundo,
el nombre de la persona a quien deba hacer el pago o hacerse el pago. Tercero, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Y por último, cuarto, la forma de vencimiento. La letra de cambio. Es uno de los títulos valores que se extiende por una persona al creador y librador o librador y recoge una obligación de paso aceptada por otra persona que es deudor o librado de una cantidad determinada en la fecha de su vencimiento y se encuentra regulado por el Código de Comercio colombiano en sus artículos. La carta de crédito es un instrumento emitido por un banco que consta de un orden de pago en favor de una persona determinada, condicionada a que persona presente una documentación determinada. Por último, cheques. El cheque constituye como un título o valor conforme lo que dice el artículo 702 del Código de Comercio. A su vez se define como un documento autorizado por un banco que le permite a la persona que lo recibe cobrar una determinada suma de dinero, la cual se encuentra depositada en una cuenta. Parte que interviene en las transacciones con cheque o con cheque. Sí. Primero, girador. Es la persona que posee una cuenta bancaria y emite el cheque ordenado por su pago por parte del banco. Girado. Es la entidad bancaria en quien se le ordena a través del cheque para una suma determinada de dinero de los fondos o cuenta bancaria asociada al girador. Por último, beneficiario. Es la persona a quien se extiende el cheque, quien podrá hacerlo efectivo o ejecutarlo ante la entidad bancaria. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ney González y hoy les voy a hablar acerca del tema de los contratos. Les voy a dar un breve concepto acerca de esto. Los contratos comerciales en Colombia son acuerdos escritos que se desarrollan en el ámbito mercantiles y comerciales para distribuir relaciones formales entre personas naturales o jurídicas. De acuerdo al artículo 864 del Código de Comercio, el contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Voy a hablarles de tres tipos de contratos. Uno de estos es el contrato de comisión y mandatos. El contrato de comisión y mandato es un tipo de contrato comercial en el que intervienen dos partes, el comisionista y el comitente, en donde el primero ejecuta un negocio por cuenta del segundo. Cabe aclarar que la comisión es una especie de mandato por el cual se encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a ello, la ejecución de uno o varios negocios, en nombre propio, pero por cuenta ajena. El contrato de comisión consiste en comisionar a alguien para que haga un negocio por nosotros a cambio de una remuneración que suele llamar precisamente comisión. Otro de los contratos sería el contrato de agendamiento. El contrato de agendamiento, según el artículo 1317 del Código de Comercio, por medio del contrato de agencia, un comerciante asume de forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocio a un determinado ramo y dentro de una zona prefija en el territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero, o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo. La persona que recibe el encargo se denomina genéricamente agente.
El contrato de agencia es el contrato en virtud del cual una persona física o jurídica, o sea, el agente, asume de forma estable y permanente el encargo en nombre de una retribución de promover y concluir contratos como intermediario independiente y sin asumir por ello, salvo pacto en contrario, el riesgo y aventura de dichas operaciones. Otro de estos contratos, el último, sería el contrato de banco. En el contrato del depósito bancario. Bueno, mi nombre es Brian Urcasita y le voy a hablar sobre el contrato de préstamo. El contrato de préstamo es el mutuo préstamo del consumo. Es un contrato en el que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas. Las personas deben de dar dinero o valor u otros bienes a través de cambio de valoraciones. En esto también encontramos clases de préstamos mercantiles. Estas son el préstamo que tiene por objetivo el dinero, el préstamo que tiene por objeto y valoración y título. También encontramos el contrato de factory. Bueno, el contrato de factory es aquel en el que un acreedor cede su crédito a través de otra persona, generalmente denominada factor, que hace efecto en el crédito y se encarga igualmente de la contabilidad del primero, así como de cualquier actividades relacionadas con el cobro del crédito. Un ejemplo de esto podría ser una empresa tiene costumbre de vender sus prendas de vestir a una cantidad de 10 millones de pesos por cada 90 días. Bueno, en lugar de esperar los 90 días para recibir el pago de sus prendas de vestir, bueno, el contrato de factory pues establece que puede acceder a una parte de ese dinero antes de que llegue los 90 días. O sea, puede cobrar así sea la mitad de la plata de los 100 millones, por ejemplo, como estamos hablando aquí, puede cobrarlo antes de los 90 días. Y también tenemos el contrato de finanzas de carácter comercial y financieros. Bueno, en estos medios encontramos esto, por medio del cual una persona denominada fiador se obliga a responder por obligaciones de un deudor principal si cede a no cumplir, o sea, no cumplimiento con ella, y tiene las siguientes características. Se trata de un contrato nominado, ya que está regulado por el Código Civil a partir del artículo 2361 al 2408. Bueno, en estos encontramos también elementos esenciales. ¿Cuáles son estos elementos esenciales? Elementos esenciales son las finanzas de un contrato, por medio del cual una persona denominada fiador se obliga a pagar el dinero que debe el deudor principal. Si el deudor principal sería que es una operación en la que la entidad financiera custodia el dinero de un cliente, es decir, guarda su dinero para que a cambio remunere según el plazo y cantidad al cliente por tener inmovilizado su dinero. Según el artículo 382 del Código de Comercio, por el contrato de depósito en cuenta corriente bancaria, el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dineros y cheques en su establecimiento bancario y de disponer, total o parcialmente, de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco.
Estos son los tipos de contrato que les quise exponer. Muchas gracias.